Síndrome de HELLP, una de las complicaciones severas de la preeclampsia y una catástrofe para la mujer embarazada. Vamos a darte datos de lo que debes saber, de cómo lo puedes prevenir y cómo debes tomar medidas inmediatas. Síndrome de HELLP y embarazo. Con cuidado a los siguientes datos. Complicación del 0,5 al 1% de todos los embarazos. Pacientes con una preeclampsia grave puede ser una complicación que está entre el 10 y el 20%. Pero el dato que más nos preocupa y por el que tenemos que tener más cuidado es que entre un 10 y un 15% de las mujeres embarazadas sin preeclampsia severa, sin proteinuria y sin síntomas pudiesen presentar un síndrome de HELLP. Una complicación muy bajita de las preeclampsias severas, pero se puede presentar también sin ningún tipo de síntoma. Afortunadamente, estos valores son bajos, pero la morbimortalidad demasiado alta. ¿Cómo definimos entonces el síndrome de HELLP? Por las iniciales de su patología: hemólisis, que te lleva a anemia, elevación de las enzimas hepáticas, y trombocitopenia, disminución del valor de las plaquetas. Por eso estos tres parámetros los debemos vigilar de forma estricta en toda paciente que tenga un trastorno hipertensivo del embarazo o que tenga ya una preeclampsia diagnosticada, para evitar una de las dos complicaciones más graves de la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELLP. ¿En qué momento se presenta el síndrome de HELLP? La gran mayoría de las veces se presenta entre la semana 28 y la semana 37, alrededor del 70% de los casos. Un 10% se presenta menores a la semana 28, de la 27 hacia atrás, y un 20% se puede presentar después de la semana 37 o después del parto. Pero en el tercer trimestre es donde tenemos la gran mayoría de los diagnósticos. Existen síntomas específicos para determinar si tiene síndrome de HELLP. La respuesta es no. Y los síntomas que utilizamos son aquellos mismos con los que determinamos si una paciente con un trastorno hipertensivo tiene una preeclampsia severa: epigastralgia, cefalea, visión borrosa, tinnitus, que escuches ruidos en los oídos, elevación de la presión arterial y proteínas en 24 horas elevadas. Todos son síntomas que te hacen pensar en preeclampsia y que te hacen pensar en preeclampsia severa. Pero que estos síntomas sean específicos para hablar de síndrome de HELLP, no. Recuerda que son los tres laboratorios: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, trombocitopenia. Hoy en día usamos otros parámetros como la creatinina y otros paraclínicos que nos hacen sospechar cuál paciente puede tener más riesgo de desarrollar un síndrome de HELLP. Si tienes la sospecha diagnóstica, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico confirmando la patología. ¿Y cuál es el tratamiento? La culminación del embarazo, con paciente hospitalizada en unidad de cuidados intensivos, con presión venosa central, con manejo de corticoides, con hemoderivados y con monitorización permanente de todos sus signos vitales. Recuerda que la mortalidad y la morbilidad son altas, por eso las medidas que se toman deben ser severas y todas encaminadas a sobrellevar y sobreguardar la vida del paciente y del bebé. Si tuviste síndrome de HELLP, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente embarazo vuelvas a tenerlo? Es más alta que la población general, pero no tan alta como tener una preeclampsia o una preeclampsia severa, que podía llegar a niveles casi del 40%. Para un síndrome de HELLP puedes tener una recurrencia que puede ser del 3% al 5% que ocurre en un siguiente embarazo. Por eso es importante conocer la historia, conocer la patología y tomar las medidas necesarias para evitar que nuevamente pueda volverte a ocurrir la patología. Como hemos hablado en otros videos, el uso de aspirina, el uso de enoxaparina, el uso de dosis altas de calcio pueden ayudarte a que la enfermedad sea menos severa, que se presente en edades gestacionales tardías o que quizás no recurra, porque recurrencia es 3%.
O sea, que el 97% de las veces no va a pasar nada, pero debes tomar las medidas necesarias porque es una patología con una muy alta morbimortalidad. Tuviste la enfermedad, tus médicos te recomiendan que no te vuelvas a embarazar. Sí puedes embarazarte, esa es la buena noticia. Tienes que ponerte en manos expertas y tienes que iniciar tu manejo desde antes de quedar embarazada. Consulta preconcepcional para tratar de mitigar los posibles daños que puedas tener en un siguiente embarazo. Si tuviste síndrome de HELLP y deseas quedar embarazada nuevamente, lo puedes hacer, pero tomando todas las medidas y realizando los manejos adecuados para disminuir la probabilidad de complicaciones. Si tienes duda acerca de esta patología o necesitas mayor información, no dudes en seguirnos.